Hay personas que me han escrito durante años preguntándome por qué sus casas se sienten pesadas. No pesadas de cosas, pesadas de aire. Como si el silencio que vive dentro de sus paredes tuviera raíces, tuviera suelo propio, tuviera hambre. Y yo le respondo lo mismo que mi abuela me respondió cuando tenía 12 años y le pregunté por qué había arrancado de raíz la planta que mi madre había plantado junto a la puerta principal. Me dijo algo que yo no entendí entonces. Lo entendí mucho después, cuando ya no podía preguntarle nada más. Me dijo: Yocoy, no todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Quiero que pienses en eso un momento. No todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Hay cosas que crecen hacia arriba porque necesitan alejarse de lo que guardan abajo. Y la lengua de suegra, esa planta de hojas largas y afiladas que tanta gente tiene en sus hogares convencida de que purifica el aire y trae prosperidad, es exactamente eso. Una planta que guarda algo en sus raíces que nosotros, distraídos por la belleza de lo que vemos, nunca nos detenemos a preguntar. No vengo a decirte que es una planta mala. Vengo a decirte que es una planta que tiene su lugar. Y ese lugar no es cualquier lugar. Y cuando la ponemos donde no debe estar, no porque ella nos quiera hacer daño, sino porque nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, las consecuencias llegan de una manera tan silenciosa que cuando las notamos ya llevan meses viviendo con nosotros. Esto que voy a contarte hoy me tomó décadas entenderlo. Me tomó perder cosas que no debí perder. Me tomó escuchar a personas que lloraban sin saber por qué sus matrimonios se enfriaban, por qué sus negocios no levantaban, por qué sus hijos se alejaban, por qué el dinero llegaba y se iba como agua entre dedos. Y cuando yo llegaba a sus casas y caminaba por sus pasillos y veía dónde estaban las plantas, a veces ya sabía la respuesta antes de que ellos terminaran de hacerme la pregunta. Pero antes de hablar de eso, necesito contarte de dónde viene lo que sé, porque yo no aprendí estas cosas en libros, las aprendí en tierra. Las aprendí con las manos sucias y los pies descalzos sobre el suelo de una casa que ya no existe, en un barrio que ya no existe, con personas que ya no están. Y esa es la única forma en que se aprende lo que realmente importa. Cuando era niño en Japón, vivíamos en una casa que tenía un jardín pequeño, no grande. Solo el espacio suficiente para que mi abuela caminara entre sus plantas, sin tropezar. Ella los conocía a todos por nombre. No el nombre científico, el nombre que ella les había dado. El nombre que cada planta se había ganado con el tiempo que llevaba viviendo con nosotros. Y había una regla en ese jardín que ninguno de nosotros se atrevía a romper. Una regla que mi abuela nunca explicó, nunca escribió, nunca justificó. Solo la vivía. Y nosotros la vivíamos con ella sin preguntar por qué. Las plantas de hojas largas y verticales, las que crecían hacia arriba como dedos apuntando al cielo, nunca entraban a la casa. Nunca. Podían estar en el jardín, podían estar en el patio, pero nunca cruzaban el umbral. Y si a alguien le regalaba una, ella la recibía con una sonrisa, la agradecía con la misma gracia con que agradecía cualquier cosa y luego la llevaba afuera. Siempre afuera. Yo le pregunté una vez, solo una vez, y me dijo eso que te dije al principio. Y yo me quedé callado porque no entendí. Y ella no volvió a explicar porque para ella no había nada más que explicar. Ella vivía desde un lugar donde las cosas no necesitaban ser explicadas para ser verdad. Pasaron años, muchos años. Y cuando llegué a América Latina, cuando empecé a caminar por las casas de personas de países y culturas que yo apenas estaba comenzando a entender, me encontré con algo que me detuvo en seco: la sansevieria, la lengua de suegra. Esa planta que en el mundo occidental se vende como la planta perfecta para interiores, resistente, purificadora, casi indestructible, y la vi en todas partes, en las salas, en los dormitorios, en los pasillos, en las oficinas, en los cuartos de los niños, en las esquinas de los negocios, en los baños, y algo dentro de mí se movió. No sé describir eso de otra manera. Algo dentro de mí, algo muy viejo, algo que no era mío, sino de mi abuela
y de la madre de mi abuela y de todas las personas que vinieron antes de ellas y que sabían cosas que nosotros hemos dejado de saber porque nos da vergüenza saber cosas que no tienen explicación científica. Algo dentro de mí se movió y me dijo, mira, ¿dónde está esta planta? Y dime qué está pasando en esta casa. Y empecé a mirar. La primera casa en la que noté esto con claridad fue la de una mujer en Ciudad de México. Ella me había contactado porque su vida llevaba 3 años en una espiral que ella no podía detener. 3 años de pérdidas financieras, emocionales, relacionales. Su esposo había perdido su trabajo. Su hija mayor se había ido de la casa sin decir a dónde. Ella misma había cerrado el pequeño negocio que con tanto trabajo había construido. Y lo más extraño, me dijo, era que no había una razón clara para nada de eso. No hubo un gran desastre, no hubo un evento que pudiera señalar como el principio. Las cosas simplemente se fueron apagando, como velas en un cuarto donde el aire se acaba. Cuando llegué a su casa, lo primero que vi fue la planta en el dormitorio, junto a la cabecera de la cama, una lengua de suegra enorme, exuberante, perfectamente cuidada, que ella me dijo con orgullo que llevaba 5 años en ese lugar porque alguien le había dicho que purificaba el aire mientras dormían y que eso les ayudaría a descansar mejor. 5 años, justo el doble del tiempo que llevaba su vida desmoronándose. Pero no quiero que pienses que yo llegué a esa casa y señalé la planta como si fuera una bruja apuntando a la causa de todos los males. Eso sería simplismo. Eso sería irresponsable. La vida de esa mujer era compleja, como lo es la vida de todos, y había muchas cosas que estaban contribuyendo a lo que estaba viviendo. Pero la planta era una de ellas. Y cuando te explique por qué, cuando entiendas la lógica que hay detrás de esto, no la lógica del miedo, sino la lógica del entendimiento, vas a ver que tiene todo el sentido del mundo. Las tradiciones del Feng Shui, del Vastu Shastra, de muchas prácticas ancestrales de energía y espacio que han existido en culturas separadas por océanos y siglos, comparten algo en común cuando hablan de las plantas en el hogar. No dicen que las plantas son malas, dicen que las plantas son portales, no en el sentido fantástico de la palabra, en el sentido real. Las plantas son puentes entre el suelo y el aire, entre lo que está abajo y lo que está arriba, entre lo que no vemos y lo que vivimos. Y la energía que una planta procesa, transforma y emite depende profundamente de su naturaleza, de su forma, de cómo crece y de dónde la ponemos. La lengua de suegra tiene hojas que crecen verticalmente, rectas, afiladas en la punta. En el lenguaje de la forma, en lo que los maestros del Feng Shui llaman la energía Sha o el Sha Qi, las formas puntiagudas y verticales concentran y lanzan energía de manera muy específica. No es una energía negativa en sí misma, es una energía activa, penetrante, expansiva, hacia arriba. En un jardín, en un espacio exterior, esa energía puede ser beneficiosa, puede proteger, puede establecer límites. Hay razones por las que muchas tradiciones la plantaban en las entradas de los hogares, orientadas hacia afuera, como guardianas. Pero cuando esa misma energía entra al hogar, cuando esa fuerza penetrante y ascendente se instala en los espacios donde vivimos, donde dormimos, donde conversamos, donde somos más vulnerables, puede comenzar a cortar, no de manera visible, no de manera dramática. Corta de la manera en que el frío corta cuando no te abrigas, poco a poco, imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses temblando. Hay lugares en el hogar donde esta planta es absolutamente inadecuada. Y quiero hablarte de cada uno de ellos, no para que tengas miedo, para que entiendas, para que cuando termines de escucharme hoy, puedas caminar por tu casa con ojos diferentes. Ojos que ven no solo lo que es visible, sino lo que está siendo generado por lo que es visible. El primer lugar donde nunca debes poner una lengua de suegra es el dormitorio. Y esto no es solo mi opinión. Esto está documentado en múltiples tradiciones. El dormitorio es el lugar más íntimo de la casa. Es donde dormimos, donde somos más vulnerables, donde el cuerpo se rinde y la mente se suelta.
Es el lugar donde las relaciones se construyen o se destruyen en el silencio de las noches. Es el lugar donde los sueños ocurren, donde el cuerpo se regenera, donde el alma descansa. Es, en muchos sentidos, el corazón invisible de un hogar. La lengua de suegra en el dormitorio introduce una energía que es fundamentalmente incompatible con lo que ese espacio necesita. Necesita calma, necesita suavidad, necesita receptividad. Y esa planta de hojas afiladas que apuntan hacia todas las direcciones genera exactamente lo opuesto. Genera una actividad energética constante. Genera una especie de agitación que no se siente en el cuerpo de manera inmediata, pero que el cuerpo registra, y con el tiempo esa agitación se convierte en insomnio que no tiene causa aparente. En conversaciones que se tensan sin razón, en una distancia entre las parejas que ninguno puede nombrar, pero que los dos sienten. En ese frío que se instala entre dos personas que se aman y que no entienden porque ya no se tocan de la misma manera. He hablado con tantas parejas que me describen esto. La relación empezó a cambiar. No hubo una pelea grande, no hubo una traición, simplemente empezó a cambiar. Y cuando pregunto por el dormitorio, cuando pregunto qué hay en ese espacio, muchas veces la respuesta incluye una lengua de suegra. El segundo lugar donde esta planta trae consecuencias que no queremos es la entrada principal de la casa. Esto puede sorprenderte, porque, como te mencioné, en algunas tradiciones esta planta se usaba como protectora en las entradas. Y eso es verdad, pero hay una diferencia crucial que a menudo se pierde en la traducción cuando estas tradiciones llegan a nosotros a través de Internet y de libros escritos por personas que conocen la teoría pero no la práctica. La planta como protectora en la entrada funciona cuando está orientada hacia afuera, cuando sus hojas, esas hojas afiladas y ascendentes, apuntan hacia el exterior. Su función, en ese caso, es repeler lo que no debe entrar. Funciona como un límite energético. Pero cuando la planta está colocada de manera que sus hojas apuntan hacia el interior de la casa, o cuando está en un espacio que es al mismo tiempo el umbral de llegada y de salida, lo que ocurre es diferente. Lo que ocurre es que esa energía penetrante, en lugar de repeler lo que viene de afuera, empieza a trabajar sobre lo que está dentro. Y lo que está dentro somos nosotros, nuestra familia, nuestra prosperidad, nuestros vínculos. Las personas que tienen esta planta en la entrada de sus casas a menudo me describen una sensación que al principio no pueden articular. Dicen que sienten que su casa no retiene nada bueno, que cuando algo positivo llega no permanece, que el dinero entra y se va, que las personas que visitan la casa se sienten incómodas sin saber por qué y no vuelven, que hay una sensación de umbral, de límite, de que el hogar no termina de ser un lugar de llegada, sino un lugar de paso. Y yo no digo que la planta es la única causa de eso. Nunca digo eso. La vida es demasiado compleja para reducirla a una sola causa. Pero digo que la planta está contribuyendo y a veces cuando retiramos lo que está contribuyendo, lo que queda respira diferente. El tercer lugar que quiero mencionarte es el espacio donde los niños duermen o juegan. Los niños son energéticamente los seres más permeables de un hogar. Antes de que el mundo les enseñe a protegerse, antes de que construyan las capas que todos construimos para sobrevivir en este mundo, los niños absorben todo. Absorben las emociones de sus padres. Absorben las tensiones invisibles del espacio en el que viven. Absorben la calidad del aire energético de la casa con una profundidad que nosotros como adultos ya no somos capaces de tener. Poner una lengua de suegra en el cuarto de un niño es como poner una antena de alta frecuencia en un espacio que necesita, sobre todo, quietud y seguridad. No estoy diciendo que la planta vaya a hacerle daño directo a un niño. Estoy diciendo que la energía que esa planta genera en un espacio cerrado durante muchas horas, especialmente durante las horas de sueño, puede ser percibida por el niño de maneras que se manifiestan como inquietud, como miedos nocturnos, como una dificultad para sentirse completamente seguro en ese espacio. He conocido familias que han pasado años buscando la causa de los problemas de sueño de sus hijos. Han ido con médicos, con terapeutas, con especialistas de todo tipo. Y a veces
la respuesta estaba en las plantas. No siempre, no como única respuesta, pero a veces sí. El cuarto lugar del que quiero hablarte es quizás el más importante de todos. El lugar donde las decisiones se toman. El espacio de trabajo, si lo tienes en casa. El rincón donde manejas las finanzas del hogar. El lugar donde te sientas a pensar en el futuro. La lengua de suegra tiene una relación muy particular con la energía del dinero y la prosperidad. Y esta relación es compleja porque la planta en sí misma no es una planta de escasez. En el lugar correcto puede ser una planta de abundancia, puede ser una planta de crecimiento, pero en el lugar incorrecto, especialmente en los espacios asociados con las finanzas y las decisiones importantes, puede generar algo que yo llamo el efecto del corte. El efecto del corte es esto: el dinero llega, pero no se acumula. Los proyectos empiezan, pero no terminan. Las oportunidades aparecen, pero no maduran. Hay una sensación constante de que algo invisible está cortando los hilos justo antes de que los nudos se hagan. Y las personas que viven en este ciclo a menudo desarrollan una creencia profunda de que simplemente no merecen la abundancia, que algo en ellos está roto, que la prosperidad es para otros, pero no para ellos. Y yo les digo, antes de creer que están rotos, miren dónde están sus plantas. Esto puede sonar a simplificación excesiva, lo entiendo. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar causas complejas, a los problemas complejos, y la idea de que una planta puede influir en nuestra prosperidad nos parece desde esa lógica absurda. Pero considera esto: pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de edificios en espacios cerrados, rodeados de objetos, colores, texturas, formas y organismos vivos que están todo el tiempo emitiendo algo: luz, sonido, energía, microondas electromagnéticas, vapores químicos, señales que nuestro sistema nervioso recibe, procesa e interpreta. Y las plantas, como organismos vivos que respiran y crecen y procesan y emiten, son parte de ese ecosistema invisible que nos rodea todo el tiempo. Las antiguas tradiciones que yo respeto, no porque sean antiguas, sino porque han demostrado su validez a través de generaciones de personas que las vivieron y las transmitieron, esas tradiciones entendían esto de manera intuitiva. Entendían que el espacio en el que vivimos no es un contenedor pasivo, es un participante activo en nuestra vida, y que cada elemento que colocamos en ese espacio está haciendo algo, no solo decorando, haciendo algo. Mi abuela lo sabía y por eso nunca dejaba entrar a la casa ciertas plantas, no porque tuviera miedo de ellas, sino porque las respetaba lo suficiente como para entender que no todo ser vivo armoniza con todos los espacios, que poner algo en el lugar equivocado no es solo un error estético, es una forma de ignorar la naturaleza de lo que estamos invitando a nuestros hogares. Ahora bien, aquí viene la parte que para mí es la más importante de todo esto, la parte que más me importa que te lleves hoy. No es el miedo, no es la lista de lugares prohibidos, es esto. ¿Por qué seguimos haciendo cosas que no nos sirven? ¿Por qué ponemos plantas en los lugares equivocados? ¿Por qué decoramos sin pensar? ¿Por qué llenamos nuestros hogares de cosas cuya naturaleza no entendemos? Y la respuesta es que hemos dejado de hacer preguntas. Hemos dejado de preguntarle a los objetos y a los seres vivos que invitamos a nuestros hogares: ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué me das? ¿Y qué me pides a cambio? Mi abuela le hablaba a sus plantas, literalmente, no en el sentido metafórico de acariciarlas de vez en cuando. Le hablaba, les preguntaba y las escuchaba de la manera en que solo puedes escuchar cuando estás en silencio completo, cuando dejas de llenar el silencio con ruido propio, cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para que lo que está frente a ti pueda comunicarte algo. Eso es lo que hemos perdido, no la capacidad de hablarles a las plantas. Eso sería lo superficial. Lo que hemos perdido es la capacidad de quedarnos quietos el tiempo suficiente para escuchar, para percibir, para sentir la diferencia entre lo que nutre y lo que drena, entre lo que protege y lo que penetra, entre lo que nos acompaña y lo que simplemente no pertenece al espacio en el que vivimos.
y recuperar esa capacidad, esa sensibilidad que en realidad nunca desaparece del todo porque es parte de lo que somos como seres vivos, en comunicación constante con el mundo que nos rodea. Eso es lo que yo llevo décadas intentando hacer con cada persona que me busca. No convencerlos de nada, no asustarlos de nada, solo recordarles que saben más de lo que creen, que sus cuerpos perciben cosas que sus mentes han aprendido a ignorar. Que si una habitación siempre les genera una sensación rara, si un espacio de su casa siempre los cansa en lugar de recargarlos, si hay lugares donde no quieren sentarse aunque no sepan por qué, esas percepciones no son superstición, son información. Ahora déjame hablarte de algo que va más allá de los lugares específicos. Déjame hablarte de la combinación, porque el problema con la lengua de suegra no es solo dónde está, es también con qué está. Y esto es algo que poca gente menciona cuando habla de esta planta. Hay personas que colocan esta planta en espacios que en sí mismos ya tienen una carga energética pesada, esquinas donde el flujo del espacio se estanca, lugares donde la luz no llega bien, rincones que ya de por sí generan esa sensación de peso y oscuridad. Y en esos lugares, en lugar de una planta que ayude a transformar esa energía, colocan la lengua de suegra, que tiene una naturaleza que no es transformadora, sino concentradora. Y lo que ocurre es que la planta concentra lo que ya estaba ahí, lo amplifica, lo hace más denso. Piensa en ello así. Imagina que en un rincón de tu casa hay una humedad que no ves, no la sientes al tacto, no la hueles todavía, pero está ahí, en el material de la pared, en el espacio entre las piedras, y pones en ese rincón una planta que retiene la humedad más que otras, que procesa el agua de manera diferente. Con el tiempo, esa humedad invisible se vuelve visible. No porque la planta la creó, sino porque la planta la concentró hasta que no pudo seguir siendo ignorada. La lengua de suegra hace algo similar con la energía, con lo que en muchas tradiciones se llama energía estancada o energía densa. Los espacios donde la vida fluye con dificultad, donde hay conflictos que no se resuelven, donde hay tristezas que no se procesan, donde hay palabras que se quedaron sin decir durante años. Esos espacios tienen una carga particular y esa carga necesita ser transformada, no concentrada. Las plantas que transforman energía son plantas de otro tipo, plantas de hojas redondeadas, suaves, que crecen hacia afuera en lugar de hacia arriba, plantas que florecen, plantas que huelen, plantas que tienen una relación activa con la luz. Esas son las plantas que pertenecen a los espacios de carga densa, no la lengua de suegra. La lengua de suegra pertenece a los espacios de paso, a los espacios de protección, a los espacios exteriores donde su naturaleza ascendente y penetrante cumple una función específica. En un corredor largo de una oficina, donde las personas entran y salen pero no habitan. En un jardín exterior, en un balcón que da hacia afuera. En la entrada de un negocio, orientada de manera específica para que sus hojas trabajen hacia el exterior. Y cuando decimos que algo pertenece a cierto lugar, no estamos diciendo que la planta es mala, estamos diciendo que es poderosa en su especificidad, que tiene una naturaleza tan particular que ignorarla es desperdiciarla en el mejor de los casos y trabajar en contra de nosotros mismos en el peor. Esta es la enseñanza de fondo. Esta es la cosa que yo quiero que te lleves más allá de los datos específicos sobre los lugares donde no debe estar. La enseñanza de fondo es que cada elemento que entra a tu hogar tiene una naturaleza que existe independientemente de lo que nosotros pensemos sobre ella, de si la conocemos o no. Y honrar esa naturaleza es honrar tu propio espacio, es hacer de tu hogar un lugar consciente en lugar de un lugar acumulativo. Hay tanta gente que vive en casas llenas de cosas que nadie eligió realmente, que llegaron de regalo, que se compraron sin pensar, que se pusieron en algún lugar porque había espacio. Y esos hogares llevan la huella de esa inconsciencia, no de una manera dramática, de una manera suave, cotidiana, que se parece a vivir con un zumbido de fondo que nunca desaparece del todo, que se parece
a nunca terminar de descansar del todo dentro de casa, que se parece a sentir que tu hogar te cansa en lugar de recuperarte. Yo he entrado a casas que huelen a silencio, no al silencio del descanso, al silencio de las cosas que se han ido callando, las conversaciones que dejaron de ocurrir, los sueños que se abandonaron, los proyectos que se iniciaron y murieron en una esquina. Y muchas veces en esas casas hay una lengua de suegra en el lugar equivocado, siempre bien cuidada, siempre verde y exuberante, porque esa planta es extraordinariamente resistente, sobrevive a casi todo, pero eso no significa que lo que genera sea bueno para nosotros. La resistencia no es lo mismo que la armonía. Algo puede ser muy resistente y al mismo tiempo completamente incompatible con el espacio en el que vive. Y nosotros, que tendemos a asociar la vitalidad de la planta con su efecto benéfico sobre nosotros, a menudo confundimos esas dos cosas. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre en Bogotá. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, que había trabajado toda su vida para construir algo que dejarte a su familia. Un negocio, una casa, un legado. Y en los últimos 5 años, sin razón clara, todo estaba decayendo. El negocio perdiendo dinero, la familia en tensión, él mismo sintiendo un cansancio que no era físico, sino de otro tipo, un cansancio que él describía como si llevara años caminando contra el viento sin poder avanzar. Cuando entré a su casa, lo primero que me llamó la atención no fue la lengua de suegra, fue el silencio. Era un silencio que tenía textura, que se podía casi tocar. Y entonces vi las plantas, 3 lenguas de suegra en la sala, una en el pasillo principal y una, la más grande de todas, directamente frente al escritorio donde él manejaba las cuentas del negocio. Le pregunté cuánto tiempo llevaban ahí. Me dijo que las había puesto cuando leyó en internet que la lengua de suegra atraía la prosperidad y limpiaba el aire. Las había puesto exactamente 5 años antes. 5 años. No te digo esto para que pienses que hay magia en los números. Te lo digo para que entiendas que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Las influencias energéticas de los espacios se acumulan. Son graduales, son lentas. Son como el agua que erosiona la roca. La roca no nota nada durante mucho tiempo y luego un día ya no hay roca donde había roca. Ese hombre escuchó lo que yo le dije. Y lo que me conmovió de él fue que no discutió, no se burló, no me pidió pruebas científicas. Me miró en silencio un momento largo y me dijo, yo lo sabía. No sabía que lo sabía, pero lo sabía. Y esa frase me quedó. Porque eso es exactamente lo que pasa. Nosotros lo sabemos, nuestros cuerpos lo saben, nuestra intuición lo sabe. Pero hemos aprendido a no confiar en lo que sabemos si no podemos justificarlo con un argumento que suene razonable desde la lógica que el mundo nos ha enseñado a usar. Él movió las plantas, no las tiró. Eso también es importante. No estoy diciéndote que la lengua de suegra es una planta que deba desaparecer de tu vida. Te estoy diciendo que tiene su lugar. Y ese lugar, cuando se encuentra, es poderoso. Las movió al jardín exterior. Las distribuyó en el perímetro de la propiedad, orientadas hacia afuera. Y en el espacio del escritorio puso algo diferente, algo más suave, algo que en lugar de concentrar energía, la dispersaba y transformaba. No voy a decirte que su vida cambió de un día para otro. Eso sería prometerle algo a alguien que no me pertenece prometer. Pero sí te digo que cuando lo vi, unos meses después, él mismo lo describió así. La casa respira diferente. Y cuando la casa respira diferente, nosotros respiramos diferente. Y cuando respiramos diferente, pensamos diferente. Y cuando pensamos diferente, decidimos diferente. Y cuando decidimos diferente, vivimos diferente. Todo empieza en el espacio. Esto que las tradiciones ancestrales han sabido siempre, que el espacio en el que habitamos moldea quiénes somos, que el entorno no es pasivo sino activo, que cada elemento de nuestro hogar está participando en el tejido invisible de nuestra vida cotidiana. Esto es algo que la ciencia moderna está apenas empezando a confirmar, no en los términos en que mis antepasados lo describían.
en sus propios términos, con sus propios lenguajes. Pero la conclusión es la misma: el espacio importa, el entorno importa, las plantas importan. Y la lengua de suegra, esa planta que tanto amamos por su resistencia y su elegancia, importa profundamente. Pero importa diferente dependiendo de dónde está. Y cuando está en el lugar equivocado, esa importancia se convierte en una silenciosa fuente de lo que nadie quiere en su hogar. Luto, esa palabra que puse en el título de este video. Quiero hablar de ella porque sé que para muchos suena exagerada. ¿Cómo una planta puede atraer luto? Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Qué es el luto en su forma más amplia? El luto no es solo la pérdida de una persona. El luto es la pérdida de cualquier cosa que amábamos y que ya no está. El luto de un matrimonio que se enfría sin que nadie quiera que se enfríe. El luto de un sueño que se abandona sin que nadie tome la decisión consciente de abandonarlo. El luto de una relación entre padres e hijos que se distancia sin un motivo claro. El luto de la prosperidad que se fue sin irse del todo, que se queda en ese estado intermedio donde nunca es suficiente, pero tampoco es catastrófico. Ese territorio gris donde la vida pasa sin que la vivamos realmente. Ese tipo de luto es el que yo he visto en las casas donde la lengua de suegra está en el lugar equivocado. No siempre, no automáticamente, pero con una frecuencia que ya no me permite ignorarlo. Y la pobreza, esa otra palabra del título. No hablo solo de la pobreza económica, aunque esa también ocurre. Hablo de la pobreza del espíritu, de la pobreza de los vínculos, de la pobreza de los sueños, de esa sensación de que la vida tiene menos de lo que debería tener, de que algo que debería estar ahí no está, de que hay un hueco que nadie sabe nombrar, pero que todos sienten. Esa pobreza invisible es la que más me preocupa, porque la pobreza económica tiene soluciones económicas. Pero la pobreza del espíritu, la que se instala cuando el espacio en el que vivimos no nos sostiene, sino que nos drena, esa pobreza es más difícil de identificar y más difícil de revertir. Quiero hablarte de un detalle que muy pocas personas mencionan cuando hablan de la lengua de suegra y la energía del hogar. Un detalle que para mí es uno de los más reveladores. La lengua de suegra, como saben quienes la cuidan, es una planta que no necesita mucho. No necesita mucha agua, no necesita mucha luz, sobrevive en condiciones en las que otras plantas morirían, y esa capacidad de sobrevivir en la penuria, esa adaptación a la escasez, es una de sus características más notables desde un punto de vista biológico. Pero energéticamente, lo que una planta ha aprendido a vivir es lo que una planta irradia. Una planta que ha adaptado su naturaleza a la escasez, que ha hecho de la privación su condición normal, que puede vivir con muy poco durante muchísimo tiempo. Esa planta lleva en su esencia una relación muy particular con la escasez. No quiero que pienses que la planta decide nada. No decide, pero es lo que es. Y lo que es algo que ha encontrado en la penuria su forma natural de existir. Cuando ponemos esa planta en los centros energéticos de nuestro hogar, los espacios de prosperidad, los espacios de creación, los espacios de intimidad y de sueño, estamos poniendo en esos espacios a un ser vivo cuya naturaleza profunda es la supervivencia en la escasez. No la abundancia, la supervivencia. Y hay algo en nosotros, algo muy profundo y muy antiguo, que responde a eso. Ahora bien, quiero decirte algo que puede parecer contradictorio con todo lo que he dicho y que sin embargo es fundamental para entender de manera completa lo que intento transmitirte. El conocimiento sin amor es solo información. Puedo decirte todos los lugares donde no debe estar la lengua de suegra. Puedo darte todos los códigos del Feng Shui y del Vastu Shastra y de todas las tradiciones que hablan de la energía de las plantas. Y si todo eso llega a ti como una lista de prohibiciones, como un conjunto de miedos, como una nueva razón para sentir que tu casa está mal y que tú lo has estado haciendo mal todo este tiempo, entonces he fallado en lo más importante. Lo más importante es esto. Tu hogar es un ser vivo. Merece tu atención consciente. Merece que lo mires con ojos que preguntan en lugar de ojos que suponen. Merece que le preguntes cómo está.
Merece que camines por él despacio de vez en cuando, sin teléfono, sin prisa, y que sientas cada espacio. Que notes cuáles te dan energía y cuáles te la quitan. Que honres lo que percibes en lugar de descartarlo por no tener explicación racional. Y si en ese proceso descubres que la lengua de suegra que llevas años cuidando con amor está en un lugar que no le corresponde, no la veas como una enemiga. Trátala como lo que es, un ser vivo con una naturaleza poderosa que merece el lugar correcto para expresar esa naturaleza. Muévela, dale el lugar que le pertenece y en el lugar que queda vacío, pon algo que sí armonice con lo que ese espacio necesita ser. Eso es todo. No hay misterio oscuro, no hay maldición, no hay destino inevitable. Solo hay la invitación de ver tu hogar con más conciencia de la que quizás has tenido hasta ahora. La invitación de hacerle preguntas al espacio en que vives y de estar dispuesto a escuchar las respuestas, aunque esas respuestas te pidan cambiar algo. Déjame contarte qué pasó con la mujer de Ciudad de México. La que tenía la lengua de suegra junto a la cabecera de su cama, volví a saber de ella unos 7 meses después de que hablamos. Me escribió. Y lo que me escribió lo tengo guardado no en mi teléfono, sino en ese lugar donde se guardan las cosas que no quieres olvidar. Me dijo, Yokoi, moví la planta la misma noche que hablamos, la puse en el balcón y esa noche dormí diferente. No puedo explicarte cómo, solo diferente. Más pesada, en el buen sentido, como cuando estás tan cansada que el cuerpo cede de verdad. Han pasado 7 meses. Mi hija volvió. No sé si tiene que ver, pero volvió. Y mi esposo encontró trabajo. Y yo he empezado a construir algo nuevo. Pequeño todavía, pero hay algo creciendo que antes no crecía. La planta en el balcón está preciosa, por cierto. Nunca la había visto tan florecida. No sé si la planta tenía que ver con todo eso. Honestamente no lo sé. La vida de esa mujer era compleja y lo seguía siendo. Pero algo cambió. Y el cambio empezó esa noche, con una decisión pequeña, con mover una planta de un lugar a otro. A veces las puertas grandes se abren con llaves pequeñas. Esto es lo que yo aprendí de mi abuela. No de libros, no de conferencias. De verla en ese jardín pequeño, hablándole a sus plantas, con la misma seriedad y la misma ternura con que le hablaba a las personas. De ver cómo elegía con cuidado lo que entraba a la casa y lo que se quedaba afuera. De entender, mucho después de que ella ya no estaba para explicarme nada, que lo que ella estaba haciendo era exactamente lo que yo intento hacer con cada persona que me busca. Crear espacios donde la vida quiera quedarse. No espacios perfectos, no espacios libres de dolor o de conflicto, porque esos espacios no existen, sino espacios donde el dolor tiene lugar para moverse y no solo para estancarse. Espacios donde el conflicto puede resolverse porque el aire que se respira permite que las palabras fluyan en lugar de quedarse atrapadas. Espacios donde el sueño es sueño de verdad, donde la intimidad es posible, donde el dinero no se siente perseguido sino bienvenido, donde los hijos quieren volver. Eso es lo que el espacio consciente hace. Y la lengua de suegra, en su lugar correcto, puede contribuir a eso. En sus lugares incorrectos, contribuye a lo contrario. Ahora sabes cuáles son esos lugares. Y tienes la posibilidad de hacer algo con lo que sabes. No la obligación, la posibilidad, que es lo más hermoso que puede ofrecerle el conocimiento a alguien. No la certeza de lo que debe hacer, sino la claridad de lo que puede elegir. Camina por tu casa hoy, mira dónde está tu lengua de suegra y luego quédate quieto un momento en ese espacio. No pienses, solo siente. Tu cuerpo ya sabe, siempre ha sabido. La maceta de cerámica verde oscuro que tenía mi abuela en el jardín, la única que nunca se movió del lugar, la que estaba siempre en la esquina del patio mirando hacia afuera, hacia la calle. Esa maceta la heredé yo cuando ella murió. La tuve en mi departamento durante un tiempo. La puse en distintos lugares buscando el lugar que le correspondía dentro de mi espacio y en ninguno se sentía en su lugar. En ninguno la planta florecía como florecía en el jardín de mi abuela. Hasta que un día la puse en la entrada de mi casa, mirando hacia la puerta, hacia el exterior. Y esa misma tarde, por primera vez en meses, sentí que mi casa me recibía de una manera diferente al volver. No sé si la planta lo causó. Sé que ocurrió al mismo tiempo y a veces eso es suficiente.
La tierra de esa maceta, la tierra que mi abuela cuidó durante décadas, todavía huele a algo que no sé nombrar, a algo que se parece a la palabra permanencia, a algo que se parece a la palabra raíz, a algo que me recuerda que hay cosas que pertenecen exactamente donde están y no en ningún otro lugar. Que así sea en tu hogar también. Dime algo con sinceridad. ¿Cuántas veces al día te levantas corriendo al baño? ¿Cuántas veces has sentido esa urgencia desesperada, esa sensación de que si no llegas en los próximos 30 segundos va a pasar algo terrible? Y lo peor no es eso. Lo peor es cuando empiezas a organizar tu vida entera alrededor de un vano. Cuando dejas de salir con tus amigos porque no sabes si habrá un vano cerca. Cuando te despiertas 2, 3, 4 veces en la noche y al día siguiente estás destruido, sin energía, sin ganas de nada. Cuando sientes que tu propio cuerpo te está traicionando, yo sé lo que es eso. Lo he visto en los ojos de miles de personas que se sientan frente a mí y me dicen con vergüenza, casi susurrando, como si fuera un secreto terrible, que ya no pueden controlar sus ganas de ir al baño. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que la mayoría de esas personas llevan años sufriendo en silencio, pensando que es normal, pensando que es cosa de la edad, pensando que no tiene solución. Y no es así. Soy Yokoi Kenji y llevo años estudiando cómo nuestros hábitos diarios, esos que parecen inofensivos, están destruyendo órganos vitales sin que nos demos cuenta. Hoy voy a hablarte de algo que nadie te dice, de un hábito que probablemente tú tienes y que está poniendo en riesgo tu vejiga cada día que pasa. Pero no solo eso, voy a darte la solución. Voy a mostrarte cómo puedes recuperar el control de tu cuerpo y dejar de vivir esclavo de un vano. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar completamente tu calidad de vida. Y no es exageración. Y si te dijera que la forma en que vas al vano, algo tan básico, tan cotidiano, tan aparentemente insignificante, podría ser la razón principal por la que tu vejiga está fallando, suena loco, ¿verdad? Pero es la realidad. Hay hábitos que todos tenemos, que nadie cuestiona, que incluso nos enseñaron de niños y que están haciendo un daño silencioso pero devastador a uno de los órganos más importantes de tu cuerpo. Tu vejiga no es simplemente una bolsa que almacena orina, es un órgano muscular sofisticado, con nervios, con receptores, con un sistema de comunicación directa con tu cerebro. Cada vez que la maltratas con un mal hábito, ella responde. Al principio responde bajito, con una molestia que ignoras. Después responde más fuerte, con urgencia, con frecuencia, con dolor. Y cuando ya grita, cuando ya no puedes ignorarla, muchas veces el daño ya está avanzado. Por eso estoy aquí hoy. No para asustarte, sino para darte la información que necesitas antes de que sea demasiado tarde. Porque prevenir siempre, siempre será mejor que curar. Y porque tú mereces entender qué está pasando dentro de tu cuerpo para poder tomar decisiones inteligentes. Antes de entrar en los hábitos que están destruyendo tu vejiga, déjame explicarte algo fundamental que muy poca gente entiende. Tu vejiga es un músculo, se llama músculo detrusor y tiene una capacidad de expandirse y contraerse de manera increíble. Cuando está vacía, es del tamaño de una pera pequeña. Cuando está llena, puede expandirse hasta contener entre 400 y 600 mililitros de líquido. Imagínate eso. Es como un globo inteligente que sabe cuándo llenarse y cuándo vaciarse. Pero aquí viene lo importante. Este músculo funciona en equipo con tu cerebro. Cuando tu vejiga se va llenando, los receptores de estiramiento que están en sus paredes envían una señal a tu cerebro diciéndole, oye, ya estamos llegando al límite. Tu cerebro recibe esa señal y te da la sensación de que necesitas ir al baño. Pero también te da la capacidad de decidir cuándo ir. Eso se llama control voluntario de la micción. Y es una de las funciones más sofisticadas de tu sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sistemáticamente, día tras día, año tras año, ignoras esas señales? ¿Qué pasa cuando aguantas más de lo que debes? ¿Qué pasa cuando vas al baño más de lo que necesitas? ¿Qué pasa cuando consumes sustancias que irritan tu vejiga sin saberlo? Pasa que ese sistema perfecto se descompone. Y cuando se descompone, tu vida cambia para siempre. O al menos eso es lo que muchos creen. Porque la buena noticia
y por eso estoy aquí, es que la mayoría de estos daños son reversibles si actúas a tiempo. Déjame hablarte del cuarto hábito más dañino para tu vejiga. Y este te va a sorprender porque es algo que la mayoría de la gente considera saludable. Estoy hablando de tomar demasiada agua. Sí, escuchaste bien. Tomar agua en exceso puede estar destruyendo tu vejiga. Ahora, antes de que cierres este video pensando que estoy loco, déjame explicarte. El agua es fundamental para la vida. Eso nadie lo discute. Tu cuerpo necesita hidratación para funcionar correctamente. El problema es que vivimos en una época donde nos han vendido la idea de que hay que tomar litros y litros de agua al día, que hay que cargar una botella a todos lados, que si no tomas 8 vasos diarios te vas a deshidratar. Y eso en muchos casos es simplemente exagerado. La realidad es que la cantidad de agua que necesitas depende de tu peso, de tu actividad física, del clima donde vives, de tu alimentación, de tu estado de salud. No existe una fórmula mágica que funcione para todos. Y cuando tomas más agua de la que tu cuerpo necesita, ¿qué pasa? Tu vejiga se llena con mayor frecuencia. Hasta ahí parece lógico, ¿verdad? Pero el problema va más allá. Cuando tu vejiga se está llenando y vaciando constantemente más de lo necesario, el músculo detrusor trabaja de más. Es como si pusieras a correr una máquina a las 24 horas del día sin descanso. Al principio funciona perfecto, pero con el tiempo se desgasta. Ese desgaste se traduce en una vejiga hiperactiva, en una vejiga que empieza a mandarte señales de urgencia cuando apenas tiene un poquito de líquido dentro, y ahí empieza el ciclo vicioso. Vas al baño más seguido, tu vejiga se acostumbra a vaciarse con poca cantidad, su capacidad se reduce y cada vez necesitas ir más y más frecuentemente. He visto pacientes que iban al baño 15, 20 veces al día. Cuando les pregunté cuánta agua tomaban, me decían que 3 o 4 litros diarios porque así se lo habían recomendado. Y cuando ajustamos su ingesta de líquidos a lo que realmente necesitaban, la frecuencia urinaria disminuyó dramáticamente en cuestión de semanas. La solución no es dejar de tomar agua, eso sería peligroso. La solución es tomar la cantidad adecuada para ti. En general, para una persona promedio con actividad física moderada, entre 1,5 litros y 2 litros de líquidos al día, incluyendo lo que obtienes de los alimentos, suele ser suficiente. Observa el color de tu orina. Si es amarillo pálido, como limonada suave, estás bien hidratado. Si es transparente como el agua, probablemente estás tomando de más. Si es amarillo oscuro como jugo de manzana, necesitas tomar más. Tu cuerpo es sabio. Aprende a escucharlo en lugar de seguir reglas genéricas que no fueron diseñadas para ti. Ahora vamos con el tercer hábito que está dañando tu vejiga, y este es uno de los más comunes, uno que probablemente tú haces todos los días sin pensarlo 2 veces. Estoy hablando del hábito de ir al baño por si acaso. ¿Cuántas veces has dicho eso? Voy a ir al baño antes de salir, por si acaso. Voy a ir antes de acostarme, por si acaso. Voy a ir antes de la reunión, por si acaso. Parece algo lógico, ¿verdad? Parece que estás siendo precavido, que estás planeando bien, pero lo que no sabes es que cada vez que vas al baño sin que tu vejiga realmente lo necesite, le estás enseñando algo terrible. Le estás enseñando que su capacidad real no importa, que debe vaciarse mucho antes de estar llena. Imagínate que tienes un tanque de gasolina de 50 litros y cada vez que llegas a 10 litros lo vuelves a llenar. Con el tiempo, tu cerebro empezaría a creer que el tanque solo tiene capacidad para 10 litros. Exactamente eso le pasa a tu vejiga. Cuando tú la vacías constantemente con poca cantidad de orina dentro, los receptores de estiramiento se recalibran, empiezan a enviar la señal de urgencia mucho antes de lo que deberían. Tu cerebro recibe esa señal y tú sientes unas ganas terribles de ir al baño, aunque tu vejiga apenas tenga 100 o 150 mililitros, cuando podría contener perfectamente 400 o más. Esto es lo que en medicina llamamos vejiga de baja capacidad funcional. No es que tu vejiga se haya encogido físicamente, es que se ha entrenado para funcionar como si fuera mucho más pequeña de lo que realmente es. Y lo peor es que este hábito se retroalimenta. Como sientes urgencia con poca cantidad, vas al baño más seguido. Como vas más seguido, tu vejiga se acostumbra a menos cantidad. Como se acostumbra a menos cantidad, sientes urgencia aún más rápido. Es un círculo vicioso.
que puede llevarte a una situación donde sientes que vives en el vano. He tenido personas que me llegan llorando a la consulta porque no pueden ir a un cine, no pueden hacer un viaje en autobús, no pueden dormir una noche completa. Y cuando investigamos, descubrimos que todo empezó con ese inocente hábito de ir al baño por si acaso. La solución es algo que se llama entrenamiento vesical y es más simple de lo que parece. Se trata de esperar. Cuando sientas ganas de ir al baño, en lugar de correr inmediatamente, espera 5 minutos. Solo 5 minutos al principio. Respira profundo, distrae tu mente y verás que la urgencia pasa como una ola. Después de una semana aumenta a 10 minutos, después a 15. Gradualmente, tu vejiga va a ir recuperando su capacidad real, va a ir aprendiendo de nuevo que puede contener más líquido sin problema y la frecuencia con la que vas al baño va a disminuir naturalmente. Lo normal, para que tengas una referencia, es ir al baño entre 6 y 8 veces en 24 horas. Si estás yendo mucho más que eso, tu vejiga necesita ser reentrenada. Llegamos al segundo hábito más dañino para tu vejiga, y aquí necesito que pongas mucha atención porque este afecta a una cantidad enorme de personas y la mayoría no tiene idea de que lo está haciendo. Estoy hablando del consumo excesivo de sustancias irritantes para la vejiga. Y no me refiero a cosas exóticas o raras, me refiero a cosas que probablemente consumes todos los días. El café, por ejemplo, esa taza de café por la mañana que parece tan inofensiva, tan necesaria para empezar el día. El café contiene cafeína y la cafeína es un irritante vesical directo. Actúa sobre la mucosa de tu vejiga, esa capa protectora interna, como si le estuvieras echando ácido suave. Además, la cafeína es un diurético, lo que significa que hace que tus riñones produzcan más orina de lo normal. Entonces tienes un doble efecto devastador. Tu vejiga se irrita por dentro y además tiene que manejar más líquido del habitual. Pero el café no es el único. Los refrescos carbonatados, esas bebidas con gas que tomas con la comida o como snack, también son irritantes vesicales. El dióxido de carbono que les da las burbujas se convierte en ácido carbónico en tu cuerpo y ese ácido irrita la pared de tu vejiga. Los jugos cítricos, el jugo de naranja, de limón, de toronja, también son altamente ácidos y pueden irritar tu vejiga de manera significativa. El alcohol es otro de los grandes agresores, no solo irrita la vejiga, sino que también es un potente diurético y además afecta tu sistema nervioso, reduciendo tu capacidad de controlar la micción. Por eso muchas personas que beben alcohol notan que van al baño con mucha más frecuencia y urgencia. Y hay uno más que te va a sorprender, los alimentos picantes. Ese chile, esa salsa, esas especias fuertes que le dan sabor a tu comida, contienen compuestos como la capsaicina que irritan directamente la mucosa vesical. No importa que a ti te encante lo picante, tu vejiga no lo disfruta para nada. Ahora, no estoy diciendo que tengas que eliminar todo esto de tu vida. Eso sería poco realista y además innecesario. Lo que sí necesitas hacer es ser consciente de cuánto consumes y moderar. Si tomas 5 tazas de café al día, reduce a 1 o 2. Si tomas refrescos todos los días, intenta cambiar a agua o infusiones sin cafeína la mayoría del tiempo. Si consumes alcohol regularmente, establece días de descanso para tu vejiga. Y si eres de los que le pone picante a todo, modera la cantidad, tu vejiga te lo va a agradecer de una manera que no te imaginas. He visto mejoras dramáticas en pacientes que simplemente redujeron su consumo de café y dejaron los refrescos. Algunos pasaron de ir al baño 14 veces al día a ir solo 7 u 8 veces, sin ningún medicamento, sin ninguna cirugía, solo cambiando lo que ponían dentro de su cuerpo. Eso es poder. Eso es tomar el control de tu salud con decisiones simples pero poderosas. También quiero hablarte de algo que está íntimamente relacionado con la salud de tu vejiga y que mucha gente ignora, el estreñimiento. Sí, el estreñimiento. Cuando tu intestino está lleno de materia fecal acumulada, presiona físicamente contra tu vejiga. Imagínate un globo de agua y alguien le pone una piedra encima. El globo se deforma, se comprime y su capacidad se reduce. Exactamente eso le pasa a tu vejiga cuando estás estreñido.
El recto lleno presiona contra la pared posterior de la vejiga, reduciendo su capacidad funcional y enviando señales falsas de urgencia a tu cerebro. He visto casos donde pacientes con problemas urinarios severos mejoraron significativamente simplemente al resolver su estreñimiento. Nadie les había hecho la conexión antes. Nadie les había dicho que los dos problemas estaban relacionados. Y es que la medicina a veces se enfoca tanto en el órgano que se le olvida que todo está conectado. Tu vejiga no vive aislada. Vive en un vecindario anatómico donde todo lo que le pasa a los vecinos le afecta a ella también. Para combatir el estreñimiento necesitas 3 cosas fundamentales: fibra adecuada en tu alimentación, hidratación correcta y movimiento. Frutas, verduras, cereales integrales, agua suficiente, no en exceso como ya hablamos, sino la cantidad justa, y caminar, moverte, hacer actividad física aunque sea 30 minutos al día. Esas 3 cosas juntas pueden resolver un estreñimiento crónico y de paso mejorar dramáticamente tu función vesical. Y ahora, el primer hábito, el más dañino, el que más daño causa a tu vejiga y el que desafortunadamente más personas tienen. Este es el que necesito que grabes a fuego en tu memoria, porque si cambias este único hábito, tu vida puede transformarse. Estoy hablando de aguantar las ganas de ir al baño. Aguantar. Retener la orina por horas y horas porque estás ocupado, porque no quieres interrumpir lo que estás haciendo, porque no hay un baño cerca, porque estás en una reunión, porque estás manejando, porque te da flojera levantarte. Sea cual sea la razón, cada vez que aguantas las ganas de orinar más allá de lo razonable, le estás haciendo algo terrible a tu vejiga. Déjame explicarte qué pasa dentro de tu cuerpo cuando aguantas. Cuando tu vejiga se llena y tú ignoras la senal, el músculo detrusor tiene que estirarse más allá de su rango normal. Es como cuando estiras una liga más de lo que debería estirarse. Las primeras veces la liga regresa a su forma original, pero si lo haces una y otra vez, la liga pierde su elasticidad. Se queda floja, deformada, ya no puede regresar a su estado natural. Tu vejiga hace exactamente lo mismo. Cuando la sobrecargas repetidamente, las fibras musculares del detrusor se dañan, pierden su capacidad de contraerse con fuerza. Y una vejiga que no puede contraerse correctamente es una vejiga que no puede vaciarse completamente. Y aquí empieza otro ciclo peligroso. Si tu vejiga no se vacía completamente, queda orina residual dentro. Esa orina residual es un caldo de cultivo perfecto para bacterias. Y esas bacterias causan infecciones urinarias. Infecciones que pueden subir a tus riñones si no se tratan a tiempo. Infecciones que pueden volverse crónicas, recurrentes, cada vez más difíciles de tratar. He visto pacientes que llevan años luchando contra infecciones urinarias recurrentes y cuando investigamos a fondo descubrimos que el origen de todo era ese hábito de aguantar la orina durante sus largas jornadas de trabajo. Además, la orina retenida por mucho tiempo se concentra, las sales y minerales que normalmente se disuelven empiezan a precipitarse. ¿Y qué pasa cuando se precipitan? Se forman cristales. Y esos cristales pueden convertirse en cálculos, en piedras en la vejiga o en los riñones. Y si alguna vez has tenido un cálculo renal, sabes que el dolor es de los peores que puede experimentar un ser humano. Pero eso no es todo. Aguantar la orina también afecta a tu suelo pélvico. Los músculos del suelo pélvico trabajan en coordinación con tu vejiga para controlar la micción. Cuando aguantas en exceso, estos músculos se fatigan, se debilitan y eventualmente pueden perder su capacidad de contener la orina. Y ahí es cuando empiezan las fugas. Esos escapes involuntarios que te avergüenzan, que te obligan a usar protecciones, que te roban la confianza. La incontinencia urinaria no es una consecuencia inevitable del envejecimiento como muchos creen. En muchos casos es una consecuencia directa de años de maltrato a la vejiga por malos hábitos como aguantar la orina. La solución para este hábito es clara, pero requiere compromiso. Primero, cuando sientas la necesidad de ir al baño, ve. No lo postergues, no lo ignores, no lo minimices. Tu cuerpo te está mandando una señal importante y merece ser escuchado. Segundo, organiza tu vida de manera que tengas acceso a un baño cada 3 o 4 horas. Si trabajas en un lugar donde no es fácil ir al baño, habla con tu supervisor, explica la situación. Tu salud no es negociable. Tercero,
Antes de salir de casa, planifica tu ruta considerando donde hay vanos disponibles. Eso no es debilidad, es inteligencia. Y cuarto, si estás en una situación donde realmente no puedes ir al vano, al menos haz ejercicios de suelo pélvico para mantener esos músculos fuertes. Aprieta y suelta los músculos como si estuvieras intentando detener el flujo de orina. Mantiene 10 segundos, descansa 10 segundos, repite 10 veces. Eso se llama ejercicios de Kegel y son una herramienta poderosa para mantener tu suelo pélvico en buenas condiciones. Hombres y mujeres por igual se benefician de estos ejercicios. No son solo para mujeres después del parto, como mucha gente cree. Son para cualquier persona que quiera mantener el control de su vejiga y prevenir la incontinencia. Hay otro factor del que necesito hablarte y que muchas personas desconocen completamente. La postura al orinar. Sí, la forma en que te sientas o te paras cuando vas al baño afecta directamente la capacidad de tu vejiga para vaciarse completamente. Las mujeres que se ponen en cuclillas sobre el inodoro sin sentarse por miedo a tocar la superficie están haciendo algo terrible para su vejiga. Cuando te pones en cuclillas, los músculos del suelo pélvico no se relajan completamente. Eso significa que tu vejiga no puede contraerse con la fuerza necesaria para vaciarse del todo. Resultado: orina residual, que como ya te expliqué, es el caldo perfecto para infecciones. La solución es simple: siéntate completamente en el inodoro. Si te preocupa la higiene, usa un protector de asiento o limpia la superficie con papel antes de sentarte. Pero siéntate. Tu vejiga necesita que los músculos de tu suelo pélvico estén relajados para poder hacer su trabajo correctamente. En el caso de los hombres, hay estudios que muestran que orinar sentado puede mejorar el vaciamiento vesical, especialmente después de cierta edad, o si tienes problemas de próstata. No es cuestión de masculinidad, es cuestión de salud. Y la salud siempre debe estar por encima de cualquier prejuicio. Quiero compartir algo más contigo que considero fundamental. El estrés y la ansiedad tienen un impacto directo en tu vejiga que la mayoría de las personas nunca imagina. Tu vejiga está controlada en parte por el sistema nervioso autónomo, el mismo sistema que se activa cuando estás estresado, ansioso o asustado. ¿Alguna vez has notado que cuando estás nervioso sientes más ganas de ir al baño? No es casualidad. Cuando tu cuerpo entra en modo de estrés, libera adrenalina y otras hormonas que afectan directamente la función vesical. El músculo detrusor puede volverse hiperactivo bajo estrés, contrayéndose involuntariamente y generando esa sensación urgente de necesitar un baño inmediatamente. Personas que viven en estrés crónico, ya sea por trabajo, por problemas familiares, por preocupaciones financieras, por cualquier razón, frecuentemente desarrollan síntomas urinarios que no tienen una causa orgánica. Es decir, cuando los examinas, su vejiga está físicamente bien, pero funcionalmente está descontrolada porque el sistema nervioso que la gobierna está alterado por el estrés. He visto mejoras increíbles en pacientes simplemente incorporando técnicas de relajación en su rutina diaria. Respiración profunda, meditación, caminatas en la naturaleza, yoga, actividades que disfruten y que les permitan desconectar del estrés. No es magia, es neurociencia. Cuando tu sistema nervioso se calma, tu vejiga se calma con él. También necesito mencionarte el impacto del sedentarismo en la salud de tu vejiga. Cuando pasas muchas horas sentado, la circulación sanguínea en tu zona pélvica se reduce significativamente. Los músculos del suelo pélvico, que son los que sostienen tu vejiga y le ayudan a funcionar correctamente, se debilitan por falta de uso. Es como tener un músculo enyesado durante semanas. Cuando le quitas el yeso, está débil, atrofiado, no puede hacer su trabajo. Tu suelo pélvico necesita movimiento para mantenerse fuerte. Necesita que camines, que te muevas, que hagas ejercicio. Y no estoy hablando de ir al gimnasio 2 horas diarias. Estoy hablando de movimientos simples, accesibles, que cualquiera puede hacer. Caminar 30 minutos al día, subir escaleras en lugar de usar el elevador, hacer estiramientos suaves cada hora si trabajas sentado, practicar ejercicios de Kegel que ya te mencioné. Eso es suficiente para mantener
tu suelo pélvico en buenas condiciones y tu vejiga funcionando como debe. Otro aspecto crucial que quiero abordar es la relación entre el peso corporal y la salud vesical. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo enormes para problemas de vejiga. Cuando tienes exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, hay una presión constante sobre tu vejiga y tu suelo pélvico. Es como cargar un saco de cemento sobre tu abdomen las 24 horas del día. Esa presión constante debilita los músculos, deforma las estructuras y puede llevar a incontinencia de esfuerzo. Es a donde se te escapa orina al toser, al reír, al estornudar, al levantar algo pesado. Estudios han demostrado que perder incluso un 8 o 10% de tu peso corporal puede reducir los episodios de incontinencia hasta en un 50%. Eso es una mejoría enorme, sin cirugía, sin medicamentos, solo con cambios en la alimentación y en la actividad física. No te estoy pidiendo que te conviertas en atleta de la noche a la mañana. Te estoy pidiendo que empieces, que des el primer paso, que reduzcas un poco las porciones, que elimines un poco el azúcar, que camines un poco más. Cada kilo que pierdas es presión que le quitas a tu vejiga, es fuerza que le devuelves a tu suelo pélvico. Hablemos también del tabaco. Si fumas, necesitas saber esto. El tabaco es un enemigo directo de tu vejiga por múltiples razones. Primero, los químicos del cigarrillo se excretan a través de la orina. Esos químicos tóxicos están en contacto directo con la mucosa de tu vejiga cada vez que la orina se almacena. Es como banarte las paredes de la vejiga con sustancias cancerígenas varias veces al día. No es coincidencia que el tabaquismo sea uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de vejiga. Segundo, la tos crónica del fumador genera una presión abdominal repetitiva que debilita el suelo pélvico con el tiempo, contribuyendo a la incontinencia. Tercero, la nicotina puede actuar como irritante vesical, aumentando la frecuencia y la urgencia urinaria. Si fumas y tienes problemas de vejiga, dejar el cigarrillo debería ser tu prioridad número 1. Sé que no es fácil, sé que la adicción es poderosa, pero tu vejiga, tus pulmones, tu corazón, todo tu cuerpo te lo va a agradecer. Busca ayuda profesional si la necesitas. Hay tratamientos, hay parches, hay terapias que pueden hacer el proceso mucho más llevadero. No tienes que hacerlo solo. Quiero hablar de algo que muchas personas no saben y que me parece fundamental compartir. Tu vejiga tiene un ritmo natural, un patrón de funcionamiento que es diferente durante el día y durante la noche. Durante el día tu cuerpo produce más orina porque estás activo, porque comes, porque bebes. Durante la noche, una hormona llamada hormona antidiurética o ADH le dice a tus riñones que reduzcan la producción de orina para que puedas dormir sin interrupciones. Pero aquí hay algo clave. Si tomas muchos líquidos en las horas previas a acostarte, abrumas ese sistema. Tu cuerpo no puede concentrar toda esa orina y terminas levantándote varias veces en la noche. Eso se llama nocturia y es una de las causas más comunes de mala calidad de sueño en personas mayores de 50 años. La solución es sencilla, pero requiere disciplina. Reduce tu ingesta de líquidos al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Eso no significa dejar de tomar agua por completo, significa que la mayor parte de tu hidratación diaria debe ocurrir en la primera mitad del día. Si tomas 1,5 litros de líquidos al día, intenta que 1 litro sea antes de las 4 de la tarde. Y el medio litro restante entre las 4 y las 7 u 8, así le das tiempo a tu cuerpo de procesar esos líquidos antes de que te acuestes. Además, si tienes hinchazón en las piernas, elevarlas durante 1 o 2 horas antes de acostarte puede ayudar muchísimo. Cuando elevas las piernas, el líquido que se ha acumulado durante el día por la gravedad regresa a la circulación y se filtra por los riñones. Si lo haces antes de acostarte, ese líquido extra se convierte en orina antes de dormir y no durante la noche. Es un truco simple pero tremendamente efectivo. Déjame también hablarte de los medicamentos. Muchas personas toman medicamentos que afectan su vejiga sin saberlo. Diuréticos para la presión arterial, por ejemplo, aumentan la producción de orina y pueden empeorar los síntomas de frecuencia y urgencia. Algunos antidepresivos, antihistamínicos
y relajantes musculares pueden debilitar la capacidad de la vejiga para contraerse, causando retención urinaria. Si tomas algún medicamento y has notado cambios en tu patrón urinario, habla con tu médico. No dejes de tomar nada por tu cuenta, pero exige una revisión. Puede haber alternativas que no afecten tu vejiga de la misma manera. Tu médico necesita saber lo que estás experimentando para poder ajustar tu tratamiento. Ahora quiero recapitular todo lo que hemos visto hoy porque es mucha información y quiero asegurarme de que te quede clara. Hablamos de 4 hábitos principales que están destruyendo tu vejiga. Número 4, tomar agua en exceso, sobrecargando tu vejiga y desgastando el músculo detrusor. La solución, ajustar tu ingesta de líquidos a lo que realmente necesitas, guiándote por el color de tu orina. Número 3, ir al baño por si acaso, entrenando tu vejiga para funcionar con una capacidad mucho menor a la real. La solución, el entrenamiento vesical, esperar gradualmente más tiempo entre cada visita al baño. Número 2, el consumo excesivo de sustancias irritantes como el café, los refrescos, el alcohol, los cítricos y lo picante. La solución, moderar sin eliminar. Ser consciente de lo que pones dentro de tu cuerpo. Y número 1, el más dañino de todos, aguantar las ganas de ir al baño por horas y horas, dañando las fibras musculares, favoreciendo infecciones, cálculos e incontinencia. La solución, escuchar tu cuerpo, organizarte para tener acceso a un baño regularmente y hacer ejercicios de Kegel para fortalecer tu suelo pélvico. También hablamos de factores adicionales que afectan tu vejiga como el estreñimiento, el estrés, el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaco, los horarios de ingesta de líquidos y los medicamentos. Cada uno de estos factores tiene una solución práctica, accesible, que no requiere cirugía ni medicamentos costosos. Solo requiere decisión, conocimiento y constancia. Y eso es exactamente lo que te estoy dando hoy. Si este video te ayudó de alguna forma, si sentiste que finalmente alguien entiende lo que estás pasando, si aprendiste algo nuevo que puede cambiar tu calidad de vida, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Pero no lo hagas solo por hacerlo, hazlo porque aquí vas a encontrar un espacio diferente. Un espacio donde la información está basada en ciencia real, no en modas ni en exageraciones. Un espacio donde cada video está pensado para darte herramientas prácticas que puedas aplicar hoy mismo. Cada semana subo contenido nuevo para ayudarte a entender mejor tu cuerpo, a prevenir enfermedades antes de que aparezcan y a recuperar esa calidad de vida que tal vez pensabas que ya habías perdido. No tienes que pasar por esto solo. Aquí hay una comunidad de personas como tú que quieren cuidarse, que quieren vivir mejor, que entienden que la salud es el tesoro más valioso que tenemos. Suscríbete, activa las notificaciones y vamos juntos en esta jornada hacia una vida más plena y más sana. Quiero que entiendas algo muy importante antes de terminar. Los problemas de vejiga no son una sentencia de por vida. No son algo que tengas que aceptar con resignación. No son el costo inevitable de envejecer. En la mayoría de los casos, con los cambios correctos, con la información adecuada, con la actitud correcta, puedes mejorar significativamente e incluso resolver completamente tus síntomas. El poder está en tus manos. Cada decisión que tomas, cada vaso de agua que bebes, cada vez que vas al baño, cada alimento que eliges, es una oportunidad para cuidar o danar tu vejiga. Ahora que tienes el conocimiento, tienes también la responsabilidad. Y yo confío en ti. Confío en que vas a usar esta información para hacer cambios reales en tu vida. Si conoces a alguien que está sufriendo con problemas de vejiga, que se levanta muchas veces en la noche, que vive corriendo al baño, que ha dejado de hacer cosas que ama por miedo a un escape, compártele este video. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. A veces un video, una información a tiempo, puede cambiar la vida de alguien. No te quedes con esto solo para ti. Y antes de irme, quiero pedirte algo. Déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame cuál de estos hábitos es el que más te identifico. Cuéntame si has estado aguantando las ganas de ir al baño, si tomas demasiada agua, si vas al baño por si acaso, si consumes mucho café o refrescos. Tu comentario no solo me ayuda a entender mejor qué necesitas
para poder hacer videos más útiles, sino que también puede ayudar a otras personas que lean los comentarios y se sientan identificadas. Tu experiencia tiene valor. Tu voz importa. Recuerda, tu cuerpo es tu hogar. Es el único lugar donde vas a vivir toda tu vida. Cuídalo, respétalo, escúchalo. No ignores las señales que te envía. No maltrates los órganos que trabajan incansablemente por ti cada segundo del día. Tu vejiga es un órgano increíble, sofisticado, resiliente y con el cuidado adecuado puede servirte perfectamente durante toda tu vida. Solo necesita que le des lo que merece: atención, respeto y buenos hábitos. Soy Yokoi Kenji y te deseo de corazón una vida larga, saludable y plena. Cuídate mucho, tú mereces vivir sin dolor, sin vergüenza, sin limitaciones. Nos vemos en el próximo video.